Te felicito, hemos llegado a la semana 17 de la fase 3 en este recorrido virtual por los temas de la unidad 7. Lírica, versificación y métrica 2. Los contenidos a trabajar en este video serán: la lectura de obras poéticas, Campos de Castilla, de Antonio Machado, y la recepción de textos literarios. Soy tu maestra de lenguaje, Carla Viana, esperando tengas ánimos para seguir aprendiendo de la mano digital de la tecnología y mis orientaciones. Ten en cuenta lo que aprendiste en guías anteriores sobre algunos elementos característicos del texto poético y responde. ¿Qué es el yo lírico o hablante lírico en los textos poéticos? Es el emisor del mensaje cuando ese mensaje es un texto lírico, un poema o una canción. Es la voz que dice el poema o la canción. Es diferente al narrador y al autor. ¿Qué características tiene la poesía que la diferencian de los textos narrativos o de los dramáticos? El autor transmite un determinado estado de ánimo. Exige un esfuerzo de interpretación del lector. Presenta una variedad de imágenes y elementos con valor simbólico. Es breve. Utilizan expresiones directas del sentimiento del poeta al lector. Es subjetiva. Posee musicalidad. En esta guía conocerás un poco sobre la obra poética del escritor español Antonio Machado, quien formó parte de la generación del 98. Para comprender mejor los temas de este autor es esencial conocer el contexto en que se ubica su obra. La generación del 98 es un grupo de escritores españoles que alrededor de 1898, fecha de la pérdida de las últimas colonias españolas, comenzaron una renovación literaria y una regeneración política y cultural del país. Los escritores que tradicionalmente se asocian al 98 son Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu, Ramón María del Valle Inclán, Ángel Ganivet y Antonio Machado. Todos ellos son considerados miembros de una generación y no un grupo, ya que nacieron en fechas cercanas en el último tercio del S. XIX. La España de 1898 estaba aquejada de numerosos males, fruto de una centuria muy complicada para los intereses de la nación, el S. XIX. Reinos sin ninguna limitación y desfasados, un sistema de alternancia pactada en el poder gubernamental que alimentaba la corrupción, estallidos revolucionarios, tensión entre reaccionarios y liberales, nacimiento de los nacionalismos periféricos y una economía poco desarrollada fueron algunos de los episodios que marcaron el devenir de un siglo que, en lugar de contribuir a la modernización del país, como ocurrió en otros países europeos, sirvió para perjudicar su desarrollo. Esto fue el detonante para que una generación de intelectuales decidiera denunciar en sus obras la situación de crisis del país e iluminar sus posibles soluciones. En concreto, los miembros de la generación del 98 reflexionaron sobre España y su papel en la historia, a la vez que denunciaban la situación de apatía e ineficacia de los gobernantes. Fue una generación muy productiva en obras de todo tipo de géneros literarios, ensayo, poesía, teatro, crónicas de viajes, periodismo, y sobre todo, novela. En cuanto a la poesía de Machado, los temas referentes a España y Castilla se hallan en su obra cumbre Campos de Castilla. En estos poemas se encuentra una emoción sencilla y elevada, que llega a adquirir sentido trágico. Expresan el mundo negativo del 98, miseria, crítica, dolor. Por otro lado, junto a la crítica negativa, late una emoción llena de cariño, de adivinación aún no clara sobre el futuro de España. Machado emplea en su descripción de Castilla varios motivos contradictorios para resaltar más la tragedia de esta región. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en tus andrajos, desprecias cuanto ignoras. La descripción de la vida monótona de Castilla, en sus detalles cotidianos, recuerda mucho a las descripciones de Azorín. Los hombres, los árboles, los animales aparecen en un tono de emoción varonil. De acuerdo al texto, ¿en qué situación se encontraba España en el siglo XIX? Un siglo que, en lugar de contribuir a la modernización del país, como ocurrió en otros países europeos, sirvió para perjudicar su desarrollo, debido a sus muchos conflictos sociales, económicos y políticos.
¿Cuál fue la actitud o reacción de los escritores españoles a la situación que vivía España? Una generación de intelectuales decidió denunciar en sus obras la situación de crisis del país e iluminar sus posibles soluciones. Antonio Machado, 1875-1939. Fue uno de los poetas más importantes del panorama literario español, y uno de los máximos exponentes de la generación del 98. Su poesía es un íntimo monólogo. En su métrica abundan las rimas asonantes, con preferencia por la forma popular, romance, cantar, copla. El mañana efímero, de Antonio Machado. Es España inferior que ora en ustedes, vieja y taúd, zaragatera, triste. Es España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. Aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Mas otra España nace, la España del cincel y de la masa, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. La interpretación de textos. Para interpretar los versos de un poema se debe seguir un procedimiento que ayude a comprender el texto. Lee los siguientes pasos que más adelante deberás poner en práctica. Paso 1. Busca en los versos las palabras cuyo significado desconozcas. Si encuentras alguna, relee el verso e intenta inferir el significado a partir de las otras palabras que lo acompañan. Si eso no es suficiente, indaga el significado. El poema anterior tiene varias palabras de las cuales posiblemente desconoces el significado, por ejemplo, taur y zaragatea. Lee las definiciones e intenta interpretar los versos. Taur, que es experto jugando a las cartas, los dados, etc., y lo hace con frecuencia, especialmente para apostar y ganar dinero sirviéndose de su habilidad o recurriendo al engaño y las trampas. Zaragatear, alborotar, hacer halagos fingidos y exagerados. Paso 2. Relee cada verso y pregúntate qué quiere decir. Fórmula y anota los posibles significados. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Mas otra España nace, la España del cincel y de la masa, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Paso 3. Relee los versos en conjunto y qué quiere decir uno en relación a otro. Paso 4. Propon una interpretación para el poema. La primera estrofa del poema nos da una imagen de una España que ya no tiene nada que dar. En la segunda estrofa se piensa en una nueva generación donde se visualiza un nuevo comienzo. Paso 5. Revisa si tu interpretación se sustenta en algunos elementos mencionados en el poema. Aún tendrá luengo parto de varones amantes de sagradas tradiciones. Aquí observamos la pérdida de la esperanza en la generación existente que ha llevado a España al desastre. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Expresa una nueva visión de la España que vislumbra. A orillas del Duero, de Antonio Machado. Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. Yo, solo, por las quiebras del Pedregal subía, buscando los recodos de sombra. Lentamente, a trechos, me paraba a jugar mi frente y dar algún respiro
pecho jadeante, o bien ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante y hacia la mano diestra vencido y apoyado en un bastón, a guisa de pastoril callado, trepaba por los cerros que habitaban las rapaces aves de altura, hollando las hierbas montaraces de fuerte olor. Romero, tomillo, salvia, espliego. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas, con majestuoso vuelo, cruzaba solitario el puro azul del cielo. ¿Qué impresión te dejó la lectura del poema? Recuerda, es tu pensamiento el que debe aflorar. A partir de la lectura, ¿cómo te imaginas al hablante lírico y el lugar del que habla? Observa la imagen que me dejó a mí y descríbelo con tus palabras. Pon en práctica los pasos para interpretar el poema, y explica cuál es la idea que desea transmitir el yo lírico o hablante lírico. Paso 1. Busca en los versos las palabras cuyo significado desconozcas. Si encuentras alguna, relee el verso e intenta inferir el significado a partir de las otras palabras que lo acompañan. Si eso no es suficiente, indaga el significado. Paso 2. Relee cada verso y pregúntate qué quiere decir. Fórmula y anota los posibles significados. Paso 3. Relee los versos en conjunto y qué quiere decir uno en relación a otro. Paso 4. Propon una interpretación para el poema. Paso 5. Revisa si tu interpretación se sustenta en algunos elementos mencionados en el poema. Si te gustó el video, te ayudó con tu tarea, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Recuerda el distanciamiento social, usar mascarilla si vas a salir, lavarte muy bien las manos, ayudar en casa a tus padres, mandarme las fotografías de tu trabajo y nunca olvides que te quiero mucho. Un abrazo fuerte. Bye.